buenas noches y bienvenidos al 15º programa de Asturias es Oval. Buenas noches a todos los amantes del rugby. Es lunes 15 de febrero. En nuestro programa de hoy contaremos con un personaje que es historia viva del rugby en nuestra región, el primer internacional nacido en el Principado, Nicolás Arganza. En la sección de técnica contaremos con Jaime Delgado, entrenador ayudante del Cooper Universidad de Oviedo, quien nos hablará del juego de los medios. Y aquí, en los estudios de Asturias Televisión, en el plató de tertulia de Asturias es Oval, contaremos con Rubén Díaz, secretario general de la Federación Asturiana de Rugby, Pepe Martín, coordinador de los Juegos Universitarios de la Universidad de Oviedo, y al parecer con el representante de un equipo de rugby, el cual desconozco, a pesar de que me precio de conocer bastantes camisetas del mundo del rugby. Esta es muy original, es de los Takapuna Turtles, un equipo de veteranos neozelandés. Nos las ha traído Marcos Marina, que estuvo aquí en la tertulia de la semana pasada, se la trajo a ella de Nueva Zelanda a su amiga Carmen Howling, y nos la ha dejado para darle un aire más internacional al programa, porque el rugby es un lenguaje universal, pero nosotros ahora les vamos a hablar de lo más cercano, del rugby regional, de una liga regional senior que a falta de una jornada para terminar todavía no tiene decidido su campeón. El título se lo jugarán en su enfrentamiento directo Osigar Belenos y Gijón Rugby el próximo sábado en Las Mestas. Y antes, ambos han hecho este fin de semana una interesante demostración de fuerza. El Osigar Belenos ha ganado con contundencia al Pilier de Grado y se presenta invicto a ese duelo final, mientras que el Gijón Rugby le ha infligido al León su primera derrota de la temporada. En el otro encuentro de la Liga Regional Senior jugado, meritoria victoria del Cooper Universidad de Oviedo, que le deja al alcance ya la tercera plaza de la clasificación. Meritoria porque se presentó a su partido del Oviedo B con solo 12 jugadores y aún así ha podido hacerse con el triunfo. Y el Mais Calzada, que es el que ocupa ahora esa plaza, pero tiene jornada de descanso la próxima semana, por su parte ha perdido ayer con el Bierzo. En competiciones nacionales ha habido descanso esta jornada, pero ha habido rugby del bueno, tanto en el Seis Naciones como en el Campeonato de Europa de Naciones. Por tanto, vamos ya sin más dilación con todos los resultados de la jornada. Liga Regional Senior, 13ª jornada. Osigar Belenos 38, Pilier Grado 0. Cooper Universidad de Oviedo 25, Real Oviedo Rugby B 10. Amistosos: Gijón Rugby 10, León 0. Bierzo 35, Mais Calzada 24. Liga Castilla y León Cadete: Bierzo 7, Mais Calzada 48. Liga de Castilla y León Infantil: Real Oviedo Rugby 41, Mais Calzada 0. División de Honor B, partido aplazado de la segunda jornada. Blusens Universidad de Vigo 55, El Salvador B 12. Campeonato de Europa de Naciones: Portugal 3, Georgia 29, España 18, Rumanía 21, Rusia 46, Alemania 20. Y en el torneo Seis Naciones, Francia 10, Irlanda 9, Gales 27, Escocia 23, Italia 9, Inglaterra 40. Vamos ahora a escuchar unos recuerdos que son historia viva del rugby en nuestra región. Nicolás Arganza, el primer asturiano en vestir la camiseta de la selección española, repasa con nosotros su trayectoria rugbyística. Les ofrecemos una versión reducida de esta entrevista, pues condicionados por la duración de este programa. La versión completa, 11 minutos, se puede ver en nuestra página web www.asturiasesoval.tv. Bueno, el comienzo mío en el rugby fue como consecuencia de haber ido a estudiar arquitectura a Madrid. Y estando en la academia había varios chicos, compañeros, que jugaban al rugby. Y a mí me había gustado siempre mucho el fútbol, fui un gran aficionado al fútbol. Y en aquel momento se me ocurrió pensar que por qué no iba a intentarlo. Bueno, la cosa es que yo bajé a la ciudad universitaria y empecé a entrenar con ellos. Y justamente estaba ahí Manolo Mateos, que era
fue arquitecto también, entonces era el que entrenaba el equipo y que jugaba también, y él me dijo que bajase el domingo a jugar con arquitectura porque se había lesionado el talonador, perdón. Entonces bajé aquel domingo y debía hacerlo bastante bien porque me dijeron que al domingo siguiente tenía que jugar con el SEU, porque el talonador era el mismo que jugaba en el SEU. Y fui a jugar con el SEU y me dijeron que no, que ya me quedaba en el equipo. Hay un partido internacional y me seleccionan para jugar contra Portugal. Llevaba un año jugando al rugby, no más, debió ser en el 53. Y entonces acudí a los entrenamientos, después ya al partido contra Portugal, en el cual ganamos 23-0, pero terminamos el primer tiempo con un 0-0. Y en el segundo tiempo, acabado de comenzar, venía un ala que había desbordado ya todos, portugués muy potente, y yo pensé para mí adentro, todavía me estoy acordando ahora en este momento, dije, a este lo tengo que parar como sea. Hice un placaje que me lancé contra él y salimos los dos contra un pequeño murete que había allí. Y a partir de ese momento parece como si el equipo se enervase, y así lo decía después al día siguiente el Arriba, que era un periódico, entonces escribía en Ribadulla, y decía que después de ese placaje nacional de Arganza, que el equipo se enervó y que conseguimos ganar por 23-0. Fue mi bautizo como internacional. Jugué contra Francia en Limoges, que fue el partido, como yo digo siempre, en donde aprendí más rugby. Nos ganaron por 56, pero ahí vi cómo se desplegaba la tercera línea, cómo apoyaba, bueno, lo que hay que saber del rugby, la mayor parte de ello lo aprendí allí. Y yo allí después estábamos jugando con el SEU, y el SEU quitó el equipo, y entonces con los mismos jugadores formamos el Atlético de Madrid. Con el Atlético de Madrid yo quedé campeón de España también, el último partido fue frente al Natación de Barcelona en Madrid. Yo seguí jugando partidos internacionales con la selección española, jugué me seleccionaron para ir a jugar a Bruselas en el año 58, y anteriormente habíamos jugado contra Francia también en Valencia, habíamos jugado contra Francia en la Fusarda en Barcelona, y en Bélgica, cuando la Tobium ya en el 58, jugamos contra Rumanía y contra Bélgica. A Bélgica la ganamos, y contra Rumanía, faltando 10 minutos, íbamos ganando 12-8. Pero hubo una jugada ahí desafortunada y nos ganaron 14-12. En Asturias se había formado un equipo de rugby que era el CAU, que lo llevaba Emilio Cilleros, un año o 2 años antes. Pero él tuvo que marcharse, entonces me llamaron a mí para ver si me quería hacer cargo del equipo. Estuve entrenando, porque yo tenía el título de entrenador que había sacado en el año 58 en Madrid. Cuando llegué allí me encontré primero con mucha gente, muchos jugadores. Entonces lo que hice fue dividir y fundar otro equipo que fue el Económicas, con lo cual se creó una cierta piquilla entre Económicas y el Cabo. Después, en su día, esos dos equipos acabarían fusionando y formando el Real Oviedo, que entonces estaba con ellos de presidente Emilio Cilleros, que era presidente, entrenador, todo, porque Emilio Cilleros volvió y yo aproveché entonces para... Pero después me volvieron a enganchar, no como entrenador, sino como presidente del club. La verdad es que tengo unos recuerdos extraordinarios de aquello, cuando íbamos a Santander a jugar contra el Independiente, al cual le metíamos 42-0, también en aquel momento, y en la piquilla que había contra el Sporting de Gijón, que entonces ya había también un equipo en Gijón, y también había una piquilla grande entre el Oviedo y el Sporting. Sí. Recordamos que la versión más extendida de esta entrevista pueden verla en nuestra web asturiasesobal.tv. Ahora es el momento de conocer la técnica de las distintas posiciones de un equipo de rugby. En esta ocasión, los medios. El encargado esta semana de explicárnoslo es Jaime Delgado, entrenador, ayudante y jugador del Cooper Universidad de Oviedo. El medio melee y la apertura son dos posiciones claves en el juego de rugby
en el cual el medio melé suele llevar el número 9 y el apertura suele llevar el número 10 en la camiseta. Son posiciones clave en el rugby y son los que dirigen el juego táctico del equipo. El medio melé se encarga más de los delanteros, es una función específica para los delanteros, quizás es el que dirige a los delanteros pues en los choques y en los mall y en los rack, y en la apertura es más dedicado a la línea. El medio melé tiene unas características clásicas, suele ser bajito, suele ser listo y rápido con las manos y de cabeza. El medio melé tiene como características un buen pase y una buena patada. La apertura también tiene una buena patada y sus características suelen ser un chico alto, con rapidez mental y con una buena toma de decisiones. Los dos se caracterizan por llevar el juego del equipo, tanto defensivamente como ofensivamente. El medio melé suele introducir el balón cuando se forma una agrupación de delanteros, que suele ser una melé, cuando hay una van. Introduce el balón, no es un jugador que se mete en la melé, sino que introduce el balón desde la mitad. El medio melé suele ser el primer hombre en llegar a una formación, como puede ser el rack o un mall, y es el que se encarga de dirigir a los demás y de dirigir el juego. Suele sacar el balón hacia la apertura. El apertura es el que recibe el pase del medio melé y suele ser el que dirige el juego de los tres cuartos. Lanza a un centro o quizás juega hasta el ala. La apertura dirige también defensivamente, marcando la posición de 10 metros cuando hay una formación estática, como puede ser la melé o un mall, y dirige la línea del fuera de juego. La apertura suele caracterizarse por una buena patada. Suelen ser los hombres que patean a palos después de un ensayo o cuando se requiere en un golpe de castigo tirar a palos. Un gran famoso apertura es Johnny Wilkinson de Inglaterra. Los aperturas tienen una gran patada, ya que ven todo el juego ofensivo y tienen una gran visión de lo que pasa en el campo. Tienen por eso la capacidad de poder decidir si patean o juegan a la mano. El medio melé también tiene una gran función de comunicarse con la apertura y saber lo que él quiere casi sin decirlo. Tienen que tener una gran conexión el medio melé y la apertura para comunicarse entre ellos y que esa comunicación sea fluida y que no haya dudas de lo que quiere hacer el equipo. Suelen dirigir el juego del equipo y lo que quiere el entrenador. Tienen que tener clave los aspectos a los que quiere jugar el equipo. Si quieren jugar, si están en su 5 y quieren jugar fuera, necesitan una patada o depende del entrenador, y eso es decisión del medio melé y de la apertura. Son los dos hombres fundamentales en el juego del rugby porque llevan el peso del equipo. Con la técnica llegamos al final de la primera parte de nuestro programa. Enseguida estamos de vuelta con la tertulia Noval. Hasta ahora mismo. Muy buenas noches de nuevo. Ya damos paso a la segunda parte de nuestro programa, nuestra tertulia Noval, en la que hoy vamos a hablar de distintas competiciones del rugby asturiano. Unas a punto de finalizar, como la Liga Regional, y otras que se desarrollarán en los próximos meses, alguna de ellas todavía en proyecto, como la Copa de Federación. Vamos a hablar de ellas con dos de sus protagonistas. Por parte de la Federación, un tertuliano que ya ha estado con nosotros en este programa, Rubén Díaz, secretario general de la Federación de Rugby del Principado de Asturias. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Javier. Gracias, Javier y Moncho, gracias por la invitación y, como siempre, felicitaros por vuestro programa y por la divulgación que del rugby asturiano estáis realizando en vuestro programa. Muchas gracias a vosotros.
A su lado, Pepe Martín, que jugó al rugby en su época de universitario en el Colegio Mayor América, del que le captó Emilio Cilleros para el CAU, y ha seguido vinculado a la Universidad de Oviedo, de la que actualmente es técnico deportivo y organizador de los Juegos Universitarios y, como tal, de la Liga Universitaria de Rugby 7, de la que hablaremos en un momento con él. Bienvenido por primera vez en tu caso a nuestro programa, Pepe. Pues muchas gracias, buenas noches. Agradeceros esta posibilidad de promocionar el Sweet Rugby 7 en la universidad. Sabéis que es un deporte totalmente universitario, el rugby. Y nada, estoy aquí para lo que queráis y para promocionar el rugby, por supuesto. En medio de los dos habrán visto que nuestro decorado tiene hoy un nuevo elemento, que es nada menos que el título de la Liga Regional, que se va a entregar el próximo sábado. No sabemos si va a tener color blanquiazul o color rojiblanco, porque Gijón Rugby y Belenos se la juegan en partido, en enfrentamiento directo. Supongo que bueno, se ha convertido en la gran cita de esta temporada. Sí, para el rugby asturiano va a ser uno de los puntos importantes de la temporada. En él se va a entregar el trofeo del Campeonato de Asturias. Como bien dices, están los dos colores. Antes del partido, a la finalización del partido, lo cambiaremos el que corresponda y se entregará al campeón. Javier Balbuena, el gerente director del Sanatorio Covadonga, hará la entrega el sábado al equipo que resulte campeón de Asturias. Ahí estaremos, pero bueno, vamos a empezar, ya que Rubén ya tiene experiencia en nuestro programa, sí. Vamos a empezar por el nuevo invitado. Pepe, háblanos un poco de esa liga de Seven universitaria. Tenéis de plazo todavía de inscripciones justo una semana, hasta el próximo día 22, ¿no? Una semana tenemos de plazo y esperamos que la influencia sea tan buena como el año pasado, que llegaron a participar más de 200 jugadores de rugby. Tuvimos 13 equipos inscritos de masculino y 4 de femenino. Y claro, fue un éxito total desde el primer año, que con la ayuda de Jorge García, que nos ayuda a todo lo que es toda la competición, todas las clasificaciones, todo organizar la liga, que la organiza de tal manera que se jueguen la mayoría de partidos posibles para que todo el mundo pueda participar. Los equipos están limitados a 3 jugadores por equipo federados, con lo cual es intentando promocionar el rugby dentro de la universidad, como siempre fue un deporte universitario. Miguel del Valle, director del deporte, nos apoya totalmente en el proyecto y esperemos que siga creciendo como estos 2 últimos años, que fue un total éxito. ¿Tenéis ya fechas, ¿tenéis ya fechas cerradas? Fechas cerradas es en el mes de abril. Creo que no tenemos fechas cerradas dependiendo del número de equipos que participen, tanto de chicas como de chicas, aunque jueguen siempre tal, pero a lo mejor se hace en 3 jornadas, son 4, dependiendo del número de participantes. ¿Se va a jugar en San Gregorio, en San Lázaro? En San Lázaro la final y las 2 primeras y 3 primeras jornadas en la Morgal. La Morgal. Muy bien, pues esperemos, hacemos un llamamiento desde aquí a todos los universitarios asturianos, que no todo va a ser estudiar, que también pueden dedicarle algo de tiempo al deporte. Es lo que hacíamos nosotros, básicamente, estudiar. Y además el rugby es un deporte súper universitario. Sin duda. La universidad y bueno, yo lo conocí en la universidad cuando llegué a la universidad, antes no lo conocía. Y a través de los Juegos Universitarios en su día Trofeo Rector, pues me captaron para el equipo de rugby del CAU cuando Emilio Cilleros y a partir de ahí nació mi amor al rugby, me encanta el rugby y fui feliz jugando al rugby. Bueno. Y antes de llegar a los universitarios, la labor de promoción se hace entre los escolares y allí en la Federación ha celebrado una asamblea esta semana pasada y bueno, ya se han dado a conocer el número de participantes en los próximos Juegos Escolares del Principado. Estas con un inicio más inminente, este próximo fin de semana ya, ¿no, Rubén? Exactamente, este sábado pues es una fecha importante y marcada en rojo en el calendario de la Federación. Por un lado, la final que ha coincidido así, el último partido, la última jornada en la que coinciden por el sorteo adquirido así los 2 equipos que están en primer y segundo lugar. Y además, como bien dices, se va a comenzar los Juegos Deportivos, es ya la 8ª edición de los Juegos Deportivos del Principado en Asturias. Tenemos superamos los 300 jugadores inscritos de niños desde los 8 o 9 años hasta los 14. Más de 30 equipos. Este año, una vez más, hemos superado el número de participantes. Tenemos
Por un lado, nuestro amigo Yanjo, que ya ha estado también aquí con vosotros, en Navia ha dado un impulso y nos presenta equipos en 3 categorías, como también la Escuela de Llanera se ha añadido también a los que habitualmente participan. Así que Asbel también lleva varias categorías. Exactamente, tanto como el Instituto de Secundaria de Llanera como el Colegio Público de Llanera van a presentar equipos. Y insisto, 300 deportistas, 50 entre entrenadores y delegados, más los padres que se van a concentrar, y entonces pedimos lo único, que a ver si el tiempo nos va a acompañar, y porque es uno de los grandes incógnitas. Eso va a estar un poco más complicado. Va a estar complicado. La pasada temporada nos acompañó las 5 jornadas en que se desarrollan los Juegos, nos tuvimos buen tiempo, sin lluvia al menos, y con frío, pero bueno, eso se puede superar. No la lluvia, que es un poco más complicado, porque al jugar partidos en tiempos pequeños, pues bueno, los chicos tienen que esperar y un partido por el otro, y puede ser contraproducente. Pero vamos a esperar y a pedir que se mejore el tiempo para el fin de semana. Esperemos. Y por terminar con las competiciones que habíamos citado, esa Copa Federación, ¿cómo surge la idea? ¿En qué va a consistir? Sí, bueno, se finaliza ahora con la competición senior, con el Campeonato de Asturias, y tenemos que cubrir el resto de temporada, ¿no? Este año se empezó quizás un poco más primero, y entonces tenemos bastantes fechas vacantes. Ya no solo en senior, sino en el resto de categorías también se van a celebrar campeonatos y la Copa Federación, que se ha retomado, creo que hace 2 o 3 años que no se celebraba, y la vamos a retomar nuevamente, y se va a jugar a continuación. Porque en la asamblea se decía que estaban pendientes un poco de la respuesta de los clubes. ¿Habéis hablado ya con sí, ellos? Ha salido ya la circular para que se inscriban. Tienen hasta el próximo jueves para inscribirse en categoría masculina, hasta el jueves siguiente en categoría femenina, que también se van a hacer torneo de 7 y de 15 en categoría femenina. El de 7 va a ser por segunda vez, ya se hizo uno la temporada pasada. Y el de senior, en principio, va a ser la primera vez que participemos, con Oviedo y Gijón al menos, que pienso que van a participar. Aún no se ha cerrado la inscripción y tienen hasta el próximo jueves para hacerla. Rubén, que siempre se ha definido como un gran defensor del rugby a 7, sí. Es un tema que podría tener también su polémica y sus partidarios y detractores. Supongo que también estarás pendiente de esa liga universitaria, ¿no? ¿Sirve para que los clubes capten hay nuevos jugadores? Sirve para que el universitario conozca el rugby, ¿no? Porque el rugby a 11 es muy difícil sacar de gente universitaria que no practicó el rugby anteriormente, en ponerlo a jugar al rugby 11. Veis que es 15. complicado, el 15 digo, rugby 15. Sabéis que las melés, todo esto, pues es más complicado. Sin embargo, el rugby 7, como es más a la mano, más vivo, más ir y venir, pues es más fácil para que la gente conozca el rugby, se introduzca en el rugby. Y a lo mejor un poco más vistoso, como Sí. primer contacto, ¿no? Exacto, exacto. La gente que no conoce muy bien el rugby, claro, el melés y todo esto, pues, pero el rugby 7 yo creo que es una opción muy válida para la promoción del rugby en la universidad, y claro, nosotros lo que queremos es promocionar el deporte en general, y en este caso el rugby en particular, porque nos parece muy importante tanto el deporte como el rugby para el futuro de los estudiantes, ¿no? Sí, No solo es estudiar, pero hay que aprender también a convivir, a ser compañero, es todo etcétera, que te valdrá para el día de mañana conlleva, claro. en tu profesión que tengas. El compañerismo y trabajar en equipo, sabes que es muy importante. Entonces, el rugby es uno de los deportes que más compañerismo hay que tener y más ayudas hay que tener dentro del equipo. Y entonces lo vimos factible y bueno, está en marcha, salió 2 años perfecto, ya te digo, el año pasado más de 200 personas, más de 200 jugadores, un ambiente excepcional el último día, una fiesta preciosa que organizaron Jorge García en San Lázaro, estaba maravilloso, estaba muy bien organizado y fue una cantidad de gente del público viendo los partidos, fue de una manera muy viva todos los partidos, nada pesada, o sea, excepcional, y esperemos que este año podamos ampliar el número de jugadores y el éxito vuelva a estar asegurado. A ver si se animan. Nos quedan 3 minutos de tertulia. Yo también quería aprovechar, hoy no sé si nos va a dar tiempo a hablar del 6 Naciones, pero otros aspectos de la Asamblea. Se ha aprobado el presupuesto de la Federación para este año. El de ejercicio 2015 cerró con un déficit que prácticamente coincide con lo aportado para
para las fichas. ¿Va a doler arrastrar ese déficit? Sí, la Asamblea, como sabes, yo tengo una espina clavada con la Asamblea celebrada el pasado jueves y es la escasa asistencia de asambleístas. Parece ser que en algunos aspectos, como el económico, no le interesa a los clubs. Prácticamente teníamos una tercera parte de los asambleístas presentes. Como bien dices, el déficit que arrastramos del ejercicio pasado coincide con la rebaja que hemos hecho en las cuotas de licencias y eso pues hay que ver cómo lo superamos este año. Este año hemos también aprobado un presupuesto que habrá que configurar a partir de septiembre con las nuevas cuotas y tratar de salvarlo positivamente, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, también se aprobó el calendario, las competiciones que hemos comentado ahora y bueno, pues fue en una asamblea plácida, tranquila y a destacar por la parte negativa la escasez de asambleístas que asistieron. Pues ya eso... Vamos a tocarlo porque no puede pasar una semana del Seis Naciones sin hablarlo. ¿Preferencias? Mojaos. Yo ninguna, pero bueno, yo pensé que Irlanda, que iba... A mí me encanta la apertura de Irlanda, como patea, porque yo fui pateador en su época y jugué más o menos apertura de zaguero. Y me encanta Deston, el jugador irlandés y el año pasado que ganaron, pues la verdad pensé que iban a ser favoritos otro año. Sí, 2 años llevan seguidos. Sí. Después del empate de la anterior jornada y perder de un punto en Francia, ya lo veo crudo. Oye, yo los míos, que es Francia, van al tran-tran, pero van, ¿eh? De 2 a Italia, de 1 ahora, pero ahí vamos tirando. Rubén, que viene de verde, no sé si eso quiere decir algo. Yo vengo de verde y claro, sabéis que nuestro presidente de federación es irlandés. Ha sonado un poco a pelota eso. Pero a fuerza sincera, yo creo que este año Inglaterra se va a llevar el gato al agua con su nuevo entrenador y el nuevo carisma que le ha dado el equipo. Yo creo que es el favorito. Tiene toda la pinta. Pues seguiremos hablando aquí del Seis Naciones. Como veis, el tiempo de tertulia da para muy poco, pero en todo caso, muchas gracias a los animar a los universitarios a que se apunten a esa Liga 7, que es muy divertido y lo van a pasar genial. Y cerramos ya, como en los partidos de rugby, con el tercer tiempo, que son las recomendaciones de locales de hostelería para disfrutar del rugby que nos hace Javi Budón. Sí, seguimos con esta edición especial Seis Naciones y esta semana nos vamos a Cabueñes, a Gijón, al merendero restaurante El Cruce, concretamente. Podéis ver los comentarios, como siempre, en nuestra página web, www.asturiasesobal.tv. Y con esta recomendación nos despedimos ya. Hasta la próxima semana. De nuevo el lunes a las 21:30 horas, aquí en las pantallas de Asturias Televisión. Buenas noches. Buenas noches.